Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de valores, de educación, que es un tema que va a ver es complicado en algunos sentidos, en otros a lo mejor más sencillo de lo que nos imaginamos. Y para platicar de estos temas nos acompañan Alicia Rábao, que usted conoce, pedagoga, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar. Alicia, qué gusto. Pues feliz y con estos temas, bueno, haz de cuenta, mi mero mole. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Y nos acompaña también Trixia Valle Herrera, escritora, maestra en Educación para la Paz. Trixia, ¿qué tal? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y a ver, yo quiero empezar hablando, porque hablar de valores es un tema que de pronto puede costar un poco de trabajo, porque cuando a lo mejor decimos valores, la gente que nos está viendo pues puede pensar en sus valores. Y entonces solemos atribuir ese tema como a casi a un discurso más político de ser conservador, o ser más liberal, o ser más de derecha, o ser más de izquierda. Y yo quisiera empezar por ahí, porque de pronto si dicen, a ver, vamos a educar en valores, pues la primera pregunta sería... Y te falta una variable, ¿qué valores? Te falta una variable que a veces mucha gente cuando escucha la palabra valores lo une como a religión. Sí, claro. Y entonces... de entrada ya es como una barrera de no, yo no creo en eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese es también un obstáculo cuando se tocan estos temas, que hay que aclararle a la gente que no Claro, tiene nada que ver. porque al mismo tiempo, ya lo vamos a platicar ahorita que hablemos de la paz y hablemos de... Todos partimos, por ejemplo, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que sí podría declararse una declaración de valores, ¿no? De las cosas en las que nos pusimos de acuerdo, que creemos en eso, que tenemos un piso mínimo que trabajar. Pero a ver, empezamos por ahí. Cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos? A ver, Alicia. Pues hablamos, para mí es un tema bien importante porque cuando se habla de valores se habla de algo intangible. Y entonces creo que es algo que a los padres les cuesta mucho trabajo comprender o que nos cuesta mucho trabajo transmitir porque a un niño pequeñito se preguntan mucho, siempre me dicen, ¿y cómo le enseño eso? ¿Cómo le hago para enseñarle el respeto? ¿Cómo le hago para enseñarle tolerancia? Cuando en realidad esas son las cosas que se enseñan a veces sin palabras. Sin duda, el ejemplo arrastra, pero si tú lo acompañas además con palabras, pues es muchísimo más contundente. Y luego también tocaría yo un tema. Los valores se trabajan a lo largo de toda la vida, pero creo que los primeros años de vida, los primeros 7, 8 años de vida, en donde el niño está formando su conciencia y tiene quiero quedar bien con mis papás y estoy esperando también ese reconocimiento, son fundamentales para dejar en los niños los valores que como familia, y bien decías tú, como mundo debemos de tener, que creo que allí es un punto que ha cambiado mucho. O sea, hoy sí dice cuáles son los tuyos y cuáles son los míos, cuando en realidad hay valores universales. Ok. Entonces, a ver, Trixia, recojo esto que dice Alicia. ¿Los valores universales son universales o hay... porque al final de cuentas somos parte de una sociedad plural, donde de pronto lo que puede ser un valor para una persona no necesariamente lo es para otra. Así es, los valores se han relativizado, sin embargo los valores son absolutos. O eres bueno o no eres bueno, o estás embarazada o no estás embarazada, o eres responsable o no eres responsable, eso no puede ser a medias. Ahora, en el tema de los valores es a lo que tú le das valor. Ahorita en la sociedad moderna, los valores que rigen es el materialismo, es el tema de la belleza sin límite, ¿no? Donde todo con tal de estar más guapo, más guapa, también para hombres. Entonces, porque antes era muy de la mujer, ahora también de hombres, los metrosexuales. Entonces, los valores han cambiado, pero esos valores desafortunadamente son valores muy light, que entonces estás centrando tu vida en cosas que no te llevan a la felicidad, sino a un vacío emocional porque nunca te van a llenar. Entonces, en mi metodología, que es el método 8 valores para la crianza efectiva, justamente lo que hago es, ahí vienen todos los valores universales, o sea, había un recuento y escogí 8. Para centrarnos y empezar a hablar de algo tangible, de lo intangible y fácil de recordar. ¿Cuáles son esos que tú elegiste? El primer valor es la aceptación, que se forma, y viene la edad para formarlo, que se forma desde la panza, o sea, desde que estás embarazada. Y son acumulables, o sea, es la aceptación para toda la vida. Un argumento que a la gente le está choqueando, pero le está haciendo sentido, es que es más importante aceptar a tus hijos que amarlos. Porque solo si los aceptas se sienten amados, en el tema de crianza, ¿ok? Y también yo creo que de pareja, ¿no? Yo creo que puedes amar un chorro a alguien, pero cambia, pero sé diferente, sí. pero hasta baja en de el peso. personal, ¿no? Claro, hasta en el tema personal, ¿no? Claro.
Entonces, el segundo valor es la tolerancia, que se forma de 0 a 1 año. Cuando nace el bebé, pues allá tenía todo resuelto con Dios, luego uno contigo en la panza, y luego, pues, ¿qué onda? Tengo hambre, tengo frío, tengo mocos. Entonces, hay que enseñarlos a ser tolerantes. De 1 a 2 años, la autoconciencia, que es validar la ley de la causa y efecto. Tiro el juguete, se cae, me recojo, si me caigo, corro, me levanto, ¿no? Luego, de los 2 a los 4, ya sabemos que son los límites, que ese es el cuarto valor, que es la autorregulación, que ese es el modelo que ahí los papás se les va a la mayoría. ¿Por qué no lo quieres ver llorar? No lo quieres ver sufrir. Entonces, porfis, pero porfis, nada. O sea, si no te metes a bañar, no hay, no sé qué. Porque la conducta condicionada, que ahora a tantos gente le hace tanto ruido, es en realidad, de acuerdo a los neurólogos, la única forma que de acuerdo al cerebro y a la condición de lo que tenemos físico, se va a empezar a hacer los surcos, los caminitos del condicionamiento, ¿no? O sea, como el perro, ¿no? Están las croquetas, la campana. Que yo creo que por eso hace tanto ruido. Porque la gente como lo une a eso del perro, la campana, la baba. Condicionamiento pavloviano, claro. Mi hijo no es un perro. Claro. Y son cosas muy tontas, porque la explicación la aterrizan con eso, pero a final de cuentas, pues funciona. O sea, se ha visto que funciona y que además se va a volver algo que haces como hábito. Entonces, lo que brinca es la comparación, pero en realidad funciona. De acuerdo. Digo, no pongo la comparación de los Sí, fácil, ¿no? Y de 4 a 7 el valor es la autodependencia. La única forma de que un niño tenga autoestima es yo puedo. O sea, la palabra de esa edad es yo puedo. Yo puedo servirme agua, amarrarme las agujetas, pedir disculpas, saberme en mi dirección, acostarme solito, ¿no? Entonces, esa edad de 4 a 7 es yo puedo. Ahorita el mío justo cumplió 7. Y, ¿sabes una cosa? Para que tengas fiesta, Alex, necesitas cumplir, y viene la lista de 26 cosas que necesitas tener completadas a la edad de los 7, que es el primer ciclo de la vida. Porque va a ser tu estructura. Tu dirección, hablar solo, bañarte solo, limpiarte solo en el baño. O sea, 1000 cosas, 26 cosas. Y le dije, si no, no hay fiesta, porque entonces no te graduaste de 7 años, o sea, sigues en 6, ¿no? Entonces los niños van entendiendo, o sea, yo soy así como muy, así más fácil como con peras y manzanas regalado. Y luego de 7 a 10 es la sociabilización. Ya. De 10 a 13, si quieres luego amplío, de 10 a 13 la indagación y de 13 a 18 la autodeterminación. O sea, yo tengo el postulado que estoy presentando, basado en 1000, pedagosa, no es, o sea, es como que un compendio, pero la metodología es mía. Es justamente la idea de llegar al punto de que si tú tienes un hijo de secundaria a los 13 años, que le tienes que seguir rogando que se lave los dientes, rogando que haga la tarea, rogando que se levante. Alguno te faltó. Tú, y además de que te faltó alguno, no vas a conseguir la premisa del libro, que es, da a tus hijos raíces y alas, para que vuelen lejos y quieran siempre regresar contigo. Esto, Alicia, lo que decía ahorita Trixia del tema de la edad y lo que apuntabas tú del momento en que se forma. ¿Cómo se va configurando esto? Entiendo que los modelos, además, los modelos, como todo modelo, pues pone a lo mejor cosas que son más flexibles en la vida real, que a veces se cumplen, pero que nos permiten hacer una explicación de la realidad, poner parámetros como para entenderla. ¿En dónde se forma? ¿Cómo se va formando este proceso? Mira, creo que este libro, me parece súper útil para un papá que busca muchísima orientación, porque dices, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, hacia dónde voy. Entonces, esto es como, un manual que pueden ellos tener y decir, ay, mira, a lo mejor se pasó de un año, no pasa nada, ¿no? Claro. No es que todos tengan que hacerlo ahí, pero sí debería de estar cercano. Entonces habría que trabajar, hay que echarle más ganas en esto, que cumpla con sus puntos para como graduarse, como ella dice, ¿no? Yo más bien lo tomo como esta parte en donde, más amplio hasta los 7 años, en donde se van a cumplir un montón de valores, más me voy por esa actitud, ¿no? Y que a lo mejor esto lo vuelve mucho más fácil en la manera en que Trixia lo presenta, porque es como más aterrizado. Pero yo me voy más a la actitud, en donde, pues el niño, no sé, hay que imaginar al niño que te cuenta un chiste, y te carcajeas, y entonces el niño lo vuelve a contar. Claro. Y te vuelves a carcajear. Claro, porque si ¿no? vio que funcionó, pues lo repite. Exacto. Digamos. Es esa edad en donde todavía el niño está deseando ver qué te gusta, qué está haciendo bien, hacia dónde vas, que
acusa al hermanito diciendo, ¿verdad, mami, que eso no se debe de hacer? Claro. ¿No? Que todavía cuestiona y estás formando esta conciencia en donde él empieza a darse cuenta si es bueno, que es malo, para luego entrar a él mismo, decir si hay que hacer turnos o este niño le está pegando al otro niño, o sea, ya empieza a formar una conciencia. Y yo por eso hablo de esa edad, porque creo que como papá tienes que aprovecharla mucho, porque es ese momento en donde está quedando bien contigo. Y si tú con tu ejemplo, que además lo acompañes de tus palabras, hablas de todos esos valores que quieres formar, pues va a ser muchísimo más sencillo, porque va a llegar un momento en que se vuelvan parte de él. No es que, ay, si hago esto, pasa esto, lo piense tanto, sino ya se vuelven interioriza, intrínsecos. ok. Exacto, los interioriza. Diríamos, los aprehende con H, los Ok. hace suyos. Oye, y a ver, ahorita vamos a ir platicando del tipo porque bueno, que tienen modelos y tienen aproximaciones al tema, pero hay yo creo que algunos valores que claramente, socialmente, digamos, hoy necesitamos pues, poner en el centro, ¿no? A mí me parece que la capacidad el respeto a la otra persona, en cualquier ámbito, sea en el ámbito de las relaciones de pareja, las relaciones personales, familiares, en el entorno social, porque lo que hemos dicho aquí muchas veces, que la violencia que luego vemos en las calles, pues es violencia que ocurre generalmente dentro de las casas, ¿no? O sea, que una persona que vivió en un entorno violento tiende a reproducir, es difícil romper ese patrón, sobre todo si no se atiende de alguna manera, ¿no? Así es. Y entonces mucho de esto pasa por el asunto del respeto. Así es. El reconocer esto de los límites, dónde termino yo, dónde empieza el otro, la necesidad del otro y la necesidad mía. ¿Cómo se genera, cómo se trabaja sobre un tema como ese? Bueno, yo creo que ahora sí que llevo muchos años en el tema de la prevención de bullying. Mi primer libro de bullying salió en 2009 con Porrúa, que se llama Ya no quiero ir a la escuela. Y justamente es como volver a poner para mí 3 cosas. Respeto, responsabilidad, generosidad. Porque respeto aislado es como, sí, o sea, respeto, pero también necesitas llevarlo más lejos, que es ser generoso. Porque solo siendo generosos puedes tocar el corazón de alguien que a lo mejor ¿Cómo defines la generosidad? O sea, ¿qué hace distinta la generosidad al solo respeto? todos los días haces algo bueno por alguien, es llevarlo lejos. Es, a ver, no solamente no te pego, sino que te sonrío, ¿no? Y la responsabilidad, si te pegué sin querer te pido perdón y te sonrío. Entonces las 3 unidas, o sea, para mí la fórmula del rescate social es ese. ¿Qué está pasando hoy? Que el entorno desde los niños chiquitititos está con 3 acuerdos negativos. La cultura de la prepotencia, o sea, si no pego y grito, No se me escucha. no se me escucha. De la impunidad, siempre al rey del patio le va bien, porque, ay, sus papás se están divorciando, porque no sé qué, y todos lo perdonan, y pues tú que te lleve el tren, ¿no? Y la cultura de la no denuncia. En un estudio que se hizo en CIESAS en 2011, cuando tenía yo la fundación, el reporte fue que solamente el 3% del alumnado de 10,000 alumnos que hizo CIESA, que es un organismo de la SEP, pues es o sea, CIESAS, solamente el 3% denuncian. ¿Por qué? Porque ¿para qué digo si no me van a hacer caso? ¿Para qué digo si la misma no le va a hacer nada? ¿Para qué me lo echo de enemigo si de todos modos va a seguir todo igual? Eso es un cáncer social. ¿Por qué? Oye, Porque y a eso súmale, y perdón que interrumpa, esta cultura del egocentrismo. Primero yo, después yo, y chance después yo también, y quizás Sí si me queda. caes un poco bien, Sí. ¿no? Compartimos un poco mi espacio, ¿no? De acuerdo. Que creo que esto se ha visto crecer porque tenemos tanta información que el repetir continuamente que vienes a este mundo a ser feliz, suceda lo que suceda, y que tengo claro que vienes a este mundo a ser feliz, pero ser feliz también es convivir con alguien, De acuerdo. respetar a alguien, ser generoso con alguien. Y creo que nos falta esa otra parte del discurso. O sea, sí te tienes que cuidar tú, pero eso no implica que al cuidarte tú tengas Sí, que pasar atacar por a encima otros de o la pasar necesidad encima de los del demás. otro, claro. Entonces, claro, este rey del patio, pues Ajá. ya es egocéntrico. O sea, Claro. ya empezamos hoy a valorar a esa persona que pareciera, porque se le llama que alta tiene la autoestima. No, pues había que cuestionarse si es Claro, eso, ¿no? Puede ser que sea justo al revés. Exactamente. Claro. Y a ver, y siguiendo con esa lógica, a ver, dice Trixia, el tema del respeto, el tema de la generosidad y el tema de la responsabilidad. Y justamente a lo que quería llegar al final de eso es que eso se necesita ahora sí que enseñar desde niños, porque al final yo difiero que venimos a ser felices, venimos a aprender. Y la felicidad muchas veces está en el otro, en hacerle el bien al otro. Y para mí la fórmula de los valores, terminando con el tema, sí son universales, pero hay una fórmula perfecta. Valor más bien igual a valor, porque yo puedo ser muy honesto
y decirte gorda, fea, horrorosa. Porque soy bien honesta y porque es mi derecho y porque soy libre. Y entonces yo estoy transgrediendo. Entonces el valor solamente es valor cuando se suma así. Más, bien. Si no, no es valor. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora. Y ahora que regresemos vamos a seguir platicando de estos temas. Y el tema de la violencia, por ejemplo. Ahorita platicábamos el tema del respeto como uno de los componentes que está ahí. Pero decían, de pronto estamos en entornos muy violentos. ¿Y cómo romper esto? Porque los dos han dicho, bueno, el ejemplo, los parámetros que le pones, y cuando el ejemplo es malo, cuando el ejemplo del entorno social es violento, cuando las señales que estás recibiendo pues no son las positivas, sino son del gandalla, y el que es abusivo le va mejor que al que parece que se porta bien, entonces hasta menso es por portarse bien. Es decir, cómo gestionar de pronto valores en entornos así, porque también es parte de la realidad. De eso, si les parece, platicamos regresando después del corte. Bueno, estamos ya de regreso. Y a ver, Alicia, nos quedábamos en el segmento anterior. Decíamos, ¿qué pasa cuando los entornos son violentos? Y cuando el entorno violento viene desde la propia casa. Aquí hemos platicado mucho cómo en el contexto de la pandemia, la convivencia nos metieron en las casas, y en las casas que ya había entornos positivos, salió bien. A lo mejor hasta más unidos y otros, bueno, más o menos bien. Y otros, los que ya traían broncas, pues se volvió una vía express, porque ya traes broncas, ya hay conflictos, ya hay violencia, y los encierras, y entonces tenemos niveles de violencia disparados todavía a estas alturas. Entonces, ¿cómo transmitir esto que hemos platicado en un contexto así? Lo que pasa es que yo creo que hay conceptos que no están tan claros, ¿no? Entonces, bueno, un punto sería, por ejemplo, leer el libro de Dixie y tener estos conceptos tan claros como los aterrizan, ¿no? Valor más bien, entonces sí es válido, es un valor. Porque a veces nos perdemos entre tanta cosa y yo creo que falta muchísima información cuando como padres le dices, pues si te pega, regrésasela, no te dejes, ¿no? Claro. O sea, oye, mi papá y mi mamá me están diciendo que no me deje, pues no debe ser tan malo, ¿no? Esto debe ser lo que... Claro, lo correcto. Entonces, sí nos falta entender que hay cosas que tenemos que empezar como padres, como tutores, como educadores, a romper ciertos paradigmas y prejuicios que nos parece que estaban bien, pero y que nos hacían... Perdón que te interrumpa, pero es que eso me interesa mucho ahorita también escuchar a Trixia, porque justamente venimos de entornos muy complicados. Un ejemplo clarísimo, las nalgadas o los castigos físicos, ¿no? Yo creo que hoy, afortunadamente, hemos dado paso a decir, a ver, no, la violencia física no resuelve nada, y lo único que enseña es que la violencia pues, es una forma de resolver los problemas. El problema es que nos quedamos, ¿no? El problema es que nos quedamos a la mitad. Fíjate bien. Qué bueno que hemos avanzado en que ya la violencia, ya nos quedó claro, no sean violentos, la violencia no genera nada. Pero ese papá se queda, ok, ya me dijeron que no nalgué, pero yo venía de nalguer. Y entonces ahora... ¿Cómo establezco los límites? Lo dejo. O sea, me quedé en el limbo, ¿no? Ni hice, ni dejé de hacer. De acuerdo, pero primero, lo más probable es que el violento siga siendo violento. O sea, el que le pegaron va a pegar, a menos de que rompa ese ciclo. Son 4 generaciones, de acuerdo a la Biblia, bueno, que crean Dios y así, o sea, dice, incluso el linaje se pasa 4 generaciones, a menos que alguien eleve la conciencia y quiera cambiar. Si no, se queda como la cadenita, y está probado por sociólogos, por los que hacen constelaciones, por la Biblia, por quien quieras. O sea, yo lo que veo es que cuando tú tienes un acto enorme de compasión por alguien, esa persona enciende las ganas de querer ser bueno. Porque todos tenemos una semillita. A lo mejor es 99% malo, 1% bueno, pero si alguien tiene un acto de compasión, ejemplo, en Los Miserables, que es la obra genial de Víctor Hugo, está el padre que acoge a Jean Valjean, y entonces Jean Valjean a medianoche le pega, le roba la plata, se va. El policía que lo persigue toda la obra, película o lo que hayas visto, libro, lo regresa. Oiga, padre, le robó su plata. Y el padre lo perdona. Y el padre le dice, no, yo se la regalé, yo se la regalé. Y entonces Jean Valjean hace esto. Y cuando alguien hace, que es hacia adentro, es que algo volviste a estructurar. Y entonces le dice, padre, ¿por qué hizo eso por mí? Yo le pegué, le robé. Sí, y a partir de ahí cambia. Y dice, hijo mío, esa plata acaba de comprar tu alma de vuelta al cielo. Y entonces cuando se acomoda su alma, y él ahora toda la vida persigue, y siempre está el diablito del policía que le quiere decir, tú eres malo. Y él dice, no, por mis actos me conocerán. Es que esto, evidentemente, en una obra, digamos, puede ser una intervención, puede ser,
Pero ¿qué pasa? Y insisto en mi pregunta, porque ¿cómo pasamos de entornos violentos? Entiendo que puede haber de pronto la intervención, a veces puede ser del Estado, a veces puede ser social, a veces puede ser una persona que en te cambie efecto, la pues vida. que te hizo la vida diferente porque Sí. Mira. te enseñó que se podía hacer de otra manera, ¿no? Yo A te ver, voy a decir una cosa, a ver, estás preguntando venga, algo Alicia. muy complicado, porque A ver. si tuviéramos la respuesta creo que ya lo hubiéramos empezado a hacer, entonces nos estás Ajá. poniendo una pregunta Ok. truco. A ver. Pero sí creo que tenemos que empezar a creer, o sea, sí tenemos que empezar en ese pequeño círculo que es la casa y decir, ok, desde cosas cívicas tontas hasta, bueno, tontas no porque Ajá, ayudan, sí, sí. pero pequeñeces que las vea tu hijo, ¿no? Y en ese pequeño círculo, yo siempre he dicho, si tú empiezas a trabajar en tu microsociedad, es como aventar esa piedrita al lago y que haga eco. Ujú. Entonces, claro, poco a poco, no digas, ay, yo me pasé el alto porque todo se lo pasa. No, yo no me lo pasé porque no me lo debo de pasar. No puedes seguir porque todos lo hacen, lo hago yo. Claro, el cambio será mucho más complicado. A Pero ver. ese padre que está perdido entre, Sí. me dijeron que ya no nalgué, Sí. pero pues yo vengo de ahí, que así me lo Y ahora no enseñaron, sé cómo y ahora hacerlo de no sé otro qué modo. hacerlo. Pues sí, hay que acercarse y decir, ¿cómo le hago para ponerle límites a este niño sin nalguear, De acuerdo. sin irme al otro péndulo? Yo ¿Se como me lo hace? hago es con firmeza, sin violencia. Exacto. O sea, es cuando a los 2 años todos los niños tienen un rompimiento en donde saben que ya son individuales y entonces llegan lo que yo le llamo el mamá tonta. Entonces, mamá tonta, y en ese momento la mamá, ay, no me hables así, le pegan. Y entonces muchas veces el niño incluso le regresa el manazo y se empiezan patrones de violencia en donde no llegan a nada. Y lo que yo propongo en mi libro y lo que he hecho con mis hijos es agarrarles la mano firmemente. A mamá nunca le hablas así. Soy tu mamá, a mí nunca me hablas así. Y obviamente el niño o niña se va a quedar llorando. Pero en ese momento, tú lo último que debes de hacer es llegar, ay, perdóname Sí, por llegar para haberte atrás. dicho algo, porque ahí ya tu firmeza se acabó. O sea, los dejas llorando hasta que llegue y te pida perdón. Y con que lo hagas una vez, van a tener la edad que tengan y te van a decir, ma, ¿me perdonas? O sea, mis hijos, ma, ¿me perdonas? ¿Cómo me hablas? Ma, ¿me perdonas? Porque ya se hizo un surco, un caminito de aprendizaje. Entonces, yo pienso que obviamente la violencia no es para nada recomendable porque se hacen patrones de violencia. Pienso que un niño muy violentado se vuelve un niño que se descontextualiza por completo y lo he visto porque soy voluntaria del DIF en la Casa de Asistencia Temporal, que son niños golpeados, explotados, bla, bla, bla. Pero en un acto de generosidad de verdad, o sea, Puede ser una diferencia. pero no solamente es que le hagas algo, que le lleves una paleta, sí, sí. sino el que realmente viéndola a los ojos le digas, yo creo en ti. Claro. A ver, volvemos con esta idea también que estabas desarrollando, Alicia. Recuérdamela. ¿Cómo establecer otra vez? Decía Trixia, este asunto de la firmeza. Claro, A ver. que es verdad. Lo que pasa Ajá. es que, claro, Trixia es una mujer muy preparada, pero hay padres que se pierden en el camino, que yo creo que esa es la pregunta que me dicen, ok, sé que mi hijo tiene que tener límites, pero no sé cómo ponerlos. De acuerdo. Entonces, claro, es empezar poquito a poquito mira, date cuenta de cómo reacciona cuando tú haces esto y decir, ¿no? Firme en el fondo, digo, firme en el modo, pero suave en el fondo. O sea, Ok. al revés. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, hay Sí, que sí, ser, sí. no romperte Sí. y de soy firme pidiéndote que no hagas esto, pero la forma en que te lo voy a pedir va a ser tranquila, firme, pero tranquila. Ok. Y creo que es como, pues sí pedir ayuda, sí decir, no puedo con esto, el empezar a dejar esa soberbia como padre y decir, así me lo enseñaron a mí, yo no, Claro. porque esa es la respuesta, yo no Claro, estoy traumado y no claro. sé qué. No, el empezar a reconocer que hay un cambio generacional, que hoy se educa de otra manera. Hay un estudio en donde un psiquiatra dice que educar a los niños en compasión y en generosidad los hace mucho más felices Ok. que en buscar que aprendan un montón de Pues sí, conocimientos, claro. ¿no? A ver, y eso me lleva a un tema que quiero escuchar a Trixia y a Alicia en esto. El educar no era un tema que se estudiara. O sea, la gente educaba a sus hijos como la habían educado, como creía que podía. Y hoy, pues al paso de los años, pues cada vez hay más herramientas, cada vez más comprensión del contexto, lo que decían de herramientas para manejar el conflicto, herramientas de resolución de conflictos, herramientas de... Pero yo veo de pronto, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Las escuelas para padres, y entonces echar el volado para ver que el que pierde es el que tiene que tomar el curso, Ajá. ¿no? Porque hay como una resistencia de pronto a estos temas y al mismo tiempo hay mucho avanzado, pero hay como una idea de
pero hombre, educar, pues eso se hace en automático. ¿Cómo perciben ustedes esto? ¿Cómo ha ido cambiando el entorno? ¿Cómo perciben el interés, incluso ustedes como autoras, de los propios padres y madres en acercarse a estos temas? Bueno, yo creo que por principio, o sea, en la época aristotélica, o sea, la educación era un bien común y obviamente todo el mundo participaba y era una obligación de Estado y una obligación de ciudadano educar a los hijos. Entonces, digamos que la escuela para padres se remonta a Aristóteles, o sea, todo el mundo, luego se perdió porque había muy poca voz a la mamá, mucho autoritarismo al papá. Y entonces como que se perdió eso, lo que tú percibes, y de 1900 para acá empezaron pues que María Montessori, Jean Piaget, o sea, los grandes pedagogos, las escuelas, etcétera. Aunque quizá más en la educación formal que en la educación en la casa, ¿no? No, porque también tiene el tema de las etapas, de los estadios de conciencia, y se amplía. O sea, una buena escuela siempre debe de estar ampliada hacia el contexto del desarrollo del niño integral, y no puedes mocharle un cacho a ver lo que te educo de matemáticas y lo que no sabes ni levantar tus calzones, ¿no? O sea, no puedes dividirlo. Entonces, justamente en el tema de más o menos como en los 50 empezó el gran libro que hizo el gran cambio, que fue el que los niños se traumaban con todo, ¿no? Entonces ahí empezó a romperse este tema de mucho autoritarismo, de muchos golpes, de no ni uno, lo que decía Alicia, ¿no? O sea, que estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita estamos regresando las aguas a la calma. Yo como lo vivo como profesionista es que los padres están interesados, lo que no les gusta es los contenidos huecos, que no tienen propuestas, la gente que va y regaña sin dar ninguna base, a juzgar, o los que a mí me tocó varias veces, porque pues tengo 3 hijos, que de repente llegabas y te decían, no, pues si no hiciste esto hasta los 3, ya olvídalo, a los 5, olvídalo, no, pues ya aviéntate de un puente, yo salía de ahí, no, pues ya mejor me muero, los doy en adopción, los llevo al DIF porque ya lo hice todo mal, ¿no? Entonces, realmente mi tema es educar sin culpa. Porque una mamá culpígena generalmente va a ser una mamá golpeadora o un papá golpeador. Porque la culpa te rebasa. Entonces, número 1, sin culpa. Número 2, siempre con un contexto compasivo y amoroso hacia los papás. Y cuando lo haces así, los papás te súper acogen. O sea, yo en Cancún tuve un programa de tele casi 3 años y era todos los días, a las 5 de la tarde, media hora de crianza de esto en la pandemia, ¿no? Y era mi forma de llegar a las familias. Y de verdad, o sea, tenía 100,000 views en redes cada programa porque la gente está ávida de esos temas. O sea, esa es mi experiencia, no lo digo por ninguna otra razón, sino para contabilizar el efecto que tienen estos temas, porque la gente sí los necesita. O sea, se están volviendo locos en las casas. O sea, de verdad sí lo necesitan. No, y eso es una buena noticia. Yo creo ahorita el que haya cada vez más material, pero sobre todo el que haya interés, es una buena noticia porque además, Alicia, coincidirás que pasa por un tema de humildad, de que cuando alguien se acerca a leer alguno de sus textos o escuchar una conferencia, pues parte de que si tú tuvieras todas las respuestas, pues no andarías haciéndolo, ¿no? Entonces reconoces que, pues, que hay cosas que puedes aprender, que hay cosas que puedes hacer mejor, o que hay cosas que no tienes la menor idea y necesitas que alguien te dé herramientas. ¿Tú cómo lo has vivido? Tú que también eres autora de estos temas desde hace mucho tiempo. Mucho de lo que dice Tricia es fundamental. O sea, si hay padres ávidos, todavía queda no sé si me están juzgando, ¿no? Que la verdad es que como padres ya bastante ponemos como un Big Brother encima de nosotros y nos autojuzgamos muy fuerte. Y yo creo que uno de los puntos principales es entender que te vas a equivocar. Cuando empiezas hablando con los padres deja de pensar que eres perfecto y que quieres corregir, es que a mí me hicieron esto y yo no lo voy a... Deja de creer que eres perfecto, te vas a equivocar. Y a lo mejor aquello que cambiaste porque a ti no te gustó, justo es lo que tu hijo te critica. Entonces, yo, por ejemplo, en este libro de Sin Querer Queriendo hablo de educar desde los faltantes, ¿no? ¿Cuántas veces no te das cuenta de que estás haciendo algo porque era tu necesidad y no la que el niño necesitaba? Creo que algo fundamental que acerca mucho a los padres es: ni te estoy juzgando cómo estás educando, y también te estoy dando herramientas que puedan servirte o no, ¿no? Porque todos son diferentes. Entonces, yo te doy herramientas que han funcionado, pero esto no quiere decir que hay una receta para todos. Para ti tenga que ser la única ruta, ¿no? Incluso, a lo mejor con uno de tus hijos funciona, pero con el otro no. Entonces, siempre está dispuesto a aprender. Yo en este libro hablo de una canasta básica, fíjate, que creo que
que es fundamental que todos la tengan. O sea, uno de esos puntos es no te creas perfecto, ¿no? También deja de tener expectativas de tus hijos, porque ya suficientes ellos también tendrán, ¿no? También entiende que lo más importante no es que te quieran, eso va a venir después si te han sentido cerca. Y cuando tú les dices esto a los papás, ¿cómo no? O sea, como que me quieran. No es que te quieran, o sea, la responsabilidad es enorme. Sí, porque si la lógica es complacer, pues entonces ya estuvo, caes en culpas, claro. ¿no? O caes en culpas o caes en decir sí a todo, pues para ganar el aplauso, ¿no? Mira, sí están abiertos, porque hay que reconocer que hoy se abren más, pero también yo creo que como autores estamos mucho más abiertos a decir, no que el libro lo abras así y te vocifere, eres un mal padre. Claro. Ya, por eso estás acercándote a un libro, para pedir ayuda. Entonces, creo que hoy también ha cambiado mucho ese discurso. Yo te ofrezco esta metodología, te digo esto ha funcionado, te doy de dónde proviene, o sea, no me la saqué de la manga, llevo muchos años y te invito a que confíes, ¿no? Pero hay también muchas cosas que puedes tener. Lo único que te pido como papá es que tengas muy claro tu objetivo, para que no te confundas con tanta información. ¿Qué decides formar en tus hijos? Y por ahí no te vas a salir. De acuerdo. A ver, Trixia, yo quisiera preguntarte por algo que mencionaba ahorita Alicia. El tema de las expectativas de los padres. Sí. Porque, híjole, qué complicado es. Muy complicado. Entre lo que uno quiso hacer y no pudo hacer. Y entonces, pero la siguiente generación ahora sí, ¿no? Sí. Entre lo que tú crees que deberían ser, y tú me gustó que empezabas hablando de la aceptación. Exacto. Y entonces, pero la aceptación cuesta un montón porque, como decían, primero que te aceptes tú con tus carencias y tus fortalezas, y luego aceptarlo. Entonces, ¿cómo lidiar con eso en tu experiencia? En mi experiencia es primero conócelos y acéptalos como es. O sea, para mí mi premisa es más importante aceptarlos que amarlos. Okay. Porque solamente un hijo cuando se siente aceptado, se siente amado por sus papás. ¿Cómo los vas a aceptar? Conociéndolos. Entonces, la mitad de mi libro es el modelo de 3 cosas que es para conocer a la persona, que es tu temperamento, genio y figura hasta la sepultura, lo dijo Hipócrates Galeno hace 700 años. Sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. ¿Cuál es tus hijos? ¿Cuál de esos? Ya que sabes eso, ¿cuál es su huella de nacimiento? ¿Cómo nació? Ejemplo, la mía. Mis papás eran un par de súper miedosos, ultra consentidos y súper dominados. Mi abuelo era general, mi abuelita era súper así, francesa, de cuadrados, así. Rígidos. Y los dos eran súper de que no decidían ni qué ponerse casi. Y entonces de repente van a ser un bebé. No eran chavitos, tenían 27 o por ahí, ¿no? Pero entonces de pronto agarran y dicen, o sea, tenían tanto miedo que llegan al doctor y le dicen, no, es que viene sentada, va a ser cesárea. Van a la siguiente cita, no, pues es que no va a llegar ni a término, a los 7 meses tiene que nacer. Y entonces tienen tanto miedo que justo, porque también es este tema de la programación, bueno, ese es otro tema, ¿no? La cosa es que llegan ya al día de la cesárea, perfecto, 7 meses, casi por cumplir 8, le abren a mi mamá y se le va el bisturí al cirujano y tengo aquí en la pierna una herida de este tamaño, como con 8 o 9 puntadas, porque se le fue el bisturí. Entonces, obviamente, mi huella de nacimiento es que a mí me acuchillaron cuando nací, ¿ok? Entonces, para mí tú me decías, oye, bu, y yo, ¡ah! ¿Por qué? Porque para mí todo era debido a muerte, ¿sí? Entonces, también entender cuál es la huella de tus hijos. Todos tenemos una. Esas cartas de, no, yo te esperé con tanto amor, todo fue perfecto, tu papi y yo nos llevamos, no existe. Siempre pasó algo, te caíste, te asaltaron, se murió tu mamá embarazada, no sé, pasó algo. Y tus hijos necesitan saber porque en base a eso va a venir su huella. Y el tercer elemento es tu herida primaria, que la habla Liz Bourbeau, yo no inventé el hilo negro, lo único que hice en mi libro fue recopilar esa información, pero poner unos tests. Yo llevo muchos años escribiendo en revistas para jóvenes con tests, y entonces los tests, no hay duda, o sea, porque al final te dan un parámetro. El discernimiento, dice el Papa y yo y todo el mundo, que está muy dañado. La cuestión de decidir, vamos a decir, con la pandemia se dañó más. Si gastaste tus ahorros para un viaje un mes antes, te culpaste porque luego no tuviste chamba. Pasaron muchas cosas. Entonces, para no tener que decidir, vienen los tests para que de ahí puedas hacer tu análisis y entonces ya sabrás quiénes son tus hijos y en base a esos hijos únicos, exclusivos, irrepetibles, que ninguno de tus 3 hijos o 4 o los que tengas serán iguales, entonces empiezas a moldear los valores. Pero los valores como base, no como fórmula. No dice, y para hacer la aceptación vas a agarrar... Exacto. De acuerdo. Tenemos que hacer una nueva pausa porque el tiempo va volando y enseguida regresamos con más aquí en El Círculo en Justicia TV. Estamos de regreso y algo que han puesto aquí en la mesa es a quién le toca la educación, ¿no? Y de pronto es cierto que tenemos como áreas muy
marcadas de la educación académica y la educación de los valores en la casa. Pero lo cierto es que es un tema muy complejo, porque en efecto, pues no eres al final no eres dos personas cuando estás en la escuela y cuando estás en tu casa, y las relaciones que estableces, pues, pues es relativa coherencia más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese tema? ¿Desde dónde educar? Porque aquí hemos hablado mucho de las familias y Es que la educación. tocas un punto que es bien delicado, porque fíjate que si tú te remites a muchos años, yo que di muchos años clases, sí vi cómo iba cambiando este trabajo binomio casa, ¿no? O sea, escuela-casa, en donde la mamá al principio te decía, y por favor obedece a la Miss, ya sabes, así. Y luego era, dile a la Miss que no te regañe, ¿no? Haz de cuenta. Sí. Fue como, nosotros mismos hemos roto esa red de apoyo que es necesaria. O sea, si tu hijo pasa 8 horas en una escuela... Sí, hoy muchas maestras o maestros le tienen terror a los papás. Y hoy con el aparato no te graban y te editan, es muy complicado. Entonces, creo que esa red de apoyo la deberíamos de tejer nuevamente. Si yo estoy en un colegio, debo de hacer alianzas, ¿no? Y decir, oye, mi hijo está aquí durante mucho tiempo y luego va a la casa y vamos a aliarnos, a cuidarnos juntos. De eso se trata. Y creo que esta parte de la que hablamos del egocentrismo de usted no puede regañar a mi hijo tiene mi permiso, ha roto mucho eso también. Entonces, empecemos por hacer conciencia de qué mundo queremos que vivan nuestros hijos, ¿no? Sí, compasivos, empáticos. Y ahorita regreso a este tema cuando te dice que me interesa su opinión, pero ¿hasta dónde es importante que, por ejemplo, en mi casa, que no somos creyentes, pues estamos en una escuela laica, ¿no? ¿Hasta dónde es importante pues que justamente en la escuela o el entorno donde esté, pues sea consistente entre lo que pasa en tu casa y lo que pasa en la escuela? Lo digo porque de pronto sistemas, puede ser en tema religioso, puede ser en temas educativos, ¿no? Sistemas muy rígidos que tienen a los niños así en un nivel de exigencia altísimo, y en su casa pues es como... China libre. Sí. Entonces, ¿cómo alinear? ¿Cuál es la importancia de alinear eso? Si quieres empezamos contigo, Alicia, y vamos con Trixie. Es fundamental. Es como si tú recibieras, o sea, es como si vas manejando en la calle, y perdón que lo ponga de esta manera, pero ves uno de no estacionarse y adelante te puedes estacionar. O sea, ¿a cuál le hago caso? ¿A uno o al otro? ¿Me estaciono o no me estaciono? Ya me hiciste dudar. No sé para dónde. Me quedo así. Pues es lo mismo con los niños. Porque imagino que la confusión debe ser... Imagínate que tú dices, tú eres laico y metes a tu hija a una escuela religiosa. Y entonces llega tu hija y te dice, es que si no vamos a misa, me vuelvo pecadora. Y tú, no, pues ni modo, no vamos a ir a misa. Imagínate a la pobre niña los mensajes de confusión que tiene. Pues esto es en todo. Tienes que buscar una institución que por lo menos se acerque o se parezca a lo que tú quieres ofrecer. Respeto. Oye, hay respeto para todos, ¿no? Tolerancia, empatía. Yo creo que después de 2 años de pandemia hay muchos padres preocupados por el retraso, el rezago académico. Y siempre lo digo a raíz de eso. Hoy preocúpate más por su estado emocional, por su salud emocional. Porque cuando tú estás bien, los aprendizajes entran así como seda. Pero si tú no estás bien, no te interesa nada. Absolutamente. Tranquilos como padres. Busca mejor que esté bien, que esté emocionalmente bien, porque sin duda sus acciones lo llevarán Y esto que dice Alicia, además vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo han medido un poco más en tiempos recientes, el problema de la salud mental entre los jóvenes y los niños está durísimo, ¿no? Esos niveles de ansiedad. El otro día leí 1 de cada 5. Está enorme. De hecho, mi hermano es CFO del TEC de Monterrey. Hicieron un estudio en todos los alumnos. En todos los campus 5,000. Sí, es el CFO de todo el TEC de Monterrey, Miguel Valle, le mandamos un saludo. Y justamente de los 30,000 alumnos, 1 de cada 5 tiene temas de ansiedad, depresión. Tristemente leí el otro día que niños entre 3 y 7 años, 2 de cada 10 tienen depresión. Es altísimo. Eso sí está fuertísimo, porque estos ya son adolescentes. Sí. Bueno, yo lo que pienso es eso, ¿no? O sea, coincido con Alicia, coincido contigo. Uno tiene que estar, o sea, a donde fueres, haz lo que vieres, y si no es lo que tú quieres, las escuelas no son clubes sociales, no son centros de relaciones públicas, no es para que hagas tu negocio, no es para que tengas tus amigas, si no tuviste tus amigas en la infancia, qué pena nos da, o búscate a otras amigas en el club, porque también creo que los papás han caído mucho en eso. O sea, yo que tuve una fundación 8 años, el tema de prevención de bullying, muchas veces llegaban y me contaban una tragedia que le habían hecho, 1000 cosas a los niños. Pero es mi amigo.
Y yo, oye, pero cámbialo de escuela. Y no estaba en su... Y mis amigas, así te contestaba la mamá, es que me voy a salir del grupo. Yo, o sea, el tú eres la chiste que vas era, a Kinder claro, 1, claro. o sea, o a sexto B. Claro, claro. Entonces, yo creo que los papás, no hay escuelas para todos los niños. De No acuerdo. todos los niños son para todas las escuelas. De Yo acuerdo. tengo 3 hijos, los 3 fueron a escuelas diferentes. Los 3 son cada uno de su estilo. Uno es muy competitivo, claro que iba en el Cedro, o sea, niño así, perfecto. Pero el otro chiquito que tengo es más relajado. Donde tú lo metes en un contexto así y no va a funcionar. No va a funcionar ser porque él feliz, es muy claro. sensible. Claro. Cuando le digan, ándale, mete la pelota, se Sí, va a sí, poner sí. a llorar. O sea, Claro. entonces cada niño, cada cosa, cada historia. Porque también el tema aquí es, vuelvo a lo mismo, la aceptación. Por eso requieres, pues ahora sí que, no, si no quieres nada, es mi libro, pero en otro lado, Sí. pero de veras, conócelos, pero de veras, o sea, su temperamento, su huella, que eso te va a marcar en tu conducta instintiva para toda la vida, y la herida primaria, que cuando tienes miedo es el escudo que pones ante la vida. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho para escoger qué escuela. Y yo, como lo hice, así instintivamente, hace 1000 años que no tenía ni, bueno, tengo ya 20 años de autora, pero lo que hice fue ponerme afuera de la escuela y decir, a ver, esa señora sería mi amiga, con ella me llevaría bien, ella me caería bien, esta es la escuela para mis hijos. Todas me caerían gordas, no va a ser la escuela para mis hijos. Creo que es un buen filtro, porque también cuando tú sientes a las personas, dices, wow, con ella vibro, o sea, pues sí, vibro, ¿no? Comparte cierta visión del mundo, Exacto. esos valores comunes que pueden ser desde... Y sabes también que es bien Sí, sí, importante, sí. Mario, perdón que interrumpa, Sí. ser congruente y o sea, consistente y congruente. Mm. Porque tú no puedes decirle a un niño no mientas y mentir, ¿no? Ser respetuoso y tú no serlo. O sea, es bien importante lo que no dices. Los niños son muy sensibles y te leen. Entonces, creo que sí debes de estar consciente que eres un ejemplo. O sea, te guste o no. Claro, seas consciente de ello. Claro, ¿no? vuélvelo consciente. Y si no, ellos te ayudan. Cuando tú le dices, no se habla con la boca llena, y tú de repente estás cocinando y hablas con, mamá, no se habla con la boca llena. Discúlpame, tienes razón. Claro. No te voltees y dices, no te metas. No, Claro. o sea, sé Si consciente. yo soy la mamá, ¿no? Pues Porque No, eso ya no existe. Claro. esa congruencia yo creo que eso es bien importante. O sea, la congruencia que tú tienes, porque va a llegar a la adolescencia, ese niñito que quería quedar bien contigo, claro. va a llegar a la adolescencia y te va a escanear. Claro. Decir, a ver si es verdad todo lo que mi mamá dice. Y entonces empieza a cuestionarte, tú no le contestaste a tu amiga, tú no... Claro, porque te está escaneando, porque él está buscando modelos. Claro. ¿Qué mejor que ese modelo que busque sea más o menos tú? Con tus valores, con tus creencias, con tus principios, qué es lo que has querido formar. Pero si tú no eres congruente, tu hijo dirá, pues dice una cosa y hace otra. O sea, justo ahorita me acordé que mi hijo Alex, que tiene 7, o sea, yo le pongo en el refri, ¿no? O sea, los días de la semana y tiene que juntar 10 palomitas, se gana 50 pesos para sus trampas del mundial y no sé. Bueno, la cosa es que si no si junta solo 5, 20 pesos, y si tiene 3 taches de que se portó mal, se queda sin dinero, ¿no? Ok. Entonces, de repente ayer ya lo iba a acostar y me dice, no, espérame, es que estoy haciendo tu lista de tus reportes. De los míos. Y yo, ¿de Para cuáles? ver si... ¿Qué hice mal? ¿Y sacaste palomitas? No, o sea, estaba nada más en la estructura de qué me iba a calificar. Pero claro, lo que dice Alicia tiene razón. Los niños están evaluando, sobre todo a partir de los 7. Ellos quieren ver que lo que les dijiste sí es verdad. Te prueban. De Te van acuerdo. te van a preguntar incluso oye, mamá, además hasta la cara de, oye, mamá, ¿y tú qué harías si nos...? Tienes que ser muy congruente. Eso no implica, fíjate lo que te voy a decir, eso no implica que siempre tengas la misma respuesta. Simplemente que el fondo sí lleve a lo mismo. De acuerdo. Porque también debes de ser flexible. Pero tu congruencia, tu idea final, el objetivo al que llegas, ese sí no debe Debe cambiar. ser consistente. A ver, yo quisiera, ya nos quedan unos minutos, pero déjenme volver sobre el tema de la paz y del contexto social, porque yo entiendo que cuando hablamos de la educación, pues primero tiene que ver con la persona, ¿no? Claro. Y la manera en que más o menos integras todos estos estímulos y tus entornos familiares. Pero creo que socialmente sí tenemos un problema. Claramente, bueno, no es un acto de fe, hay evidencia de que tenemos problemas sociales muy fuertes que se expresan en una pérdida de valores que creo que se expresa, por ejemplo, en la violencia, en el desconocimiento del otro, en el pasar por el otro, En la falta de tolerancia. En las drogas. la incapacidad de diálogo. O sea, hay ciertos parámetros donde a lo mejor en algunas cosas no estamos de acuerdo, de como empezábamos, de qué es bueno y qué es malo, pero creo que en esta parte, en este cuadro de reconocer al otro,
respetar al otro, aceptar al otro, pues tendría que ser un piso común y ya a partir de ahí que cada quien defienda lo que crea y se vale, ¿no? Son sociedades plurales. Y mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo construir o dónde tendríamos que poner el acento como sociedad para construir una sociedad de más valores y más respetuosa? Yo considero que tener claros los límites. O sea, ahorita, Ok. por ejemplo, con la pandemia se perdió muchísimo qué es bullying y qué no es bullying, ¿no? O sea, bueno, hablo de lo que yo he sido Sí, sí, experta sí. ya 15 años, Sí. ¿no? Entonces, justamente hice un listado, que son las 100 cosas que son bullying, y regalé en mi plataforma de educación millennial el curso para los maestros, Ok. donde podían descargar entre... Para identificar qué conductas Ajá, entraban ahí. exacto. Entonces creo que el volvernos enunciativos, o sea, y más aquí que estamos en Justicia TV, Ujú. o sea, yo creo que hay que volverse enunciativo, porque todo se dio tan por sentado de que ya nada es bullying, todo es Entonces bullying hay que hacerlo explícito, que esté claro. Que no te dé miedo. En las Ok. casas y en las escuelas y en Ajá. las familias y en la sociedad necesitamos saber qué es. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Cartoon Network como Ujú. especialista mexicana de la campaña que se hizo a nivel Latinoamérica de Basta de Bullying, justamente el estudio que hicieron en 1 millón, no creas que Wow. poquitos, 1 millón de niños, fue Don't tell me, show me. O sea, no Ajá. me digas qué, enséñame cómo. Entonces creo que ya una vez que, o sea, yo como lo hago en las escuelas es que se les lee la cartilla de las 5 cosas que son bullying. Pegar chicles, patear, cerrar la puerta, jalar el Ujú. brasier, no sé, ¿no? Ujú. Vienen las 100 cosas y ya una vez que las sabes, las firmas, aunque tengas tu mano de preescolar Sí, sí, de sí, así, o un puntito Pero tu de dedo. reconocer que de yo me recon- enteré. Ya no puedo Exactamente. decir que yo no sabía que No, eso era. no hay Ajá. negación. Entonces Ok. los elementos son enunciar, comprometerte con tu firma y finalmente dejarlo expuesto. Entonces se pega el listado en el salón con la firma de todas las pulguitas de primero o los Ajá. grandotes de sexto de prepa Sí. y eso hace que el ambiente se contenga. Y esas mismas reglas las firman enterados los papás. O sea, Ujú. no son reglas, son cosas que son bullying, para que hablemos el mismo idioma. De Porque acuerdo. creo que hoy, socialmente, no se habla el mismo idioma. Entonces, ¿Qué ¿te es parece bueno para que ti, qué no es bueno para ti? hacer explícito ese acuerdo mínimo en el que todo el mundo esté de acuerdo y suscribirlo, que de alguna manera, pues eso son las leyes, ¿no? Que lo Aterrizarlo llevamos en papel. Claro, pero para Exacto. ti esa es una de las acciones. En tu caso, Alicia, ¿qué dirías? Yo sé que... Yo sé que te voy a decir, A además de ver. lo que dice Trixia, pero quiero sumar algo importante. Hay que aprender a responsabilizarse. Ok, Hoy nos encanta sí, sí. culpabilizar al otro porque es más fácil. claro. Y entonces no me hago yo responsable. Y explícitamente en este caso del bullying es, voy a la escuela a decir, oigan, están bulleando a mi hijo, ¿no? Está bien, tienes que hacerlo. Pero también responsabilízate a enseñar a tu hijo a que no bulee, a que sepa Claro. lo que es bulear y que el día que vea algo también entre a defender a alguien. De acuerdo. O sea, esto es responsabilizarte. Mm. Y también Y voy es a decir, cierto. y voy a decir algo también Sí. que nos cuesta mucho trabajo. Siempre lo aterrizamos en niños y decimos, ay, sí es que los niños que lo aprendan y que se... Primero empieza tú, responsabilízate tú como adulto, porque tú le vas a transmitir eso. Hay también muchísimas investigaciones en que los niños suelen ser muy compasivos, muy tolerantes, muy respetuosos y van aprendiendo muchas cosas de lo que ven. Entonces, si tú no quieres un mundo violento, pues no dejes que vea tantas cosas violentas. O sea, hoy hay mucha violencia en imágenes que tú no te Empezando por imagines, ti, pero tú te encuentras peleándote en el coche. de entrada. O simplemente hay mamás que ya hoy pelean en la entrada del cine, que les dice el chico, oiga, es que esa película no es apta para el niño, porque es violencia. Ay, son superhéroes, que lo vea. Ya, o sea, No, peor que eso, los papás que están en los grupos de reencuentro de secundaria y que se mandan diario pornografía explícita y no explícita y de todo, la almacenan en su celular y luego, el me mismo que prestas después, tu... claro. Y el 50% de los niños de 5 años que han visto pornografía vino del celular de Celular de mamá Imagínate. o de papá. Porque Y esto también es las mujeres responsabilizarse. cada vez ven más pornografía. Yo creo que si tú estás en crianza, tú tendrías que hacer y tendrías con el trinche del diablo obligatorio no almacenar, ni ver, ni compartir pornografía, Pues sí. ni mamá, ni Pues sí. papá. pero es responsabilizarte, De ¿no? acuerdo. Empezar por ti. No pidas a los demás, no pidas a la escuela, no pidas a la abuela. Empieza por ti. por ti. Y volvemos en el respeto, en la congruencia, en la consistencia, en el decir, yo empiezo mi cambio para que esto haga eco. De acuerdo. Creo que sería un buen punto, porque si todos lo pensamos, ya somos 10, 15, 20, 30, y entonces estamos haciendo un mundo en donde tienes que pensar que sí tienes que cuidarte, pero que llegas más lejos acompañado que solo. De acuerdo. Ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Nos querías compartir algo, Trixia, de tu libro? Sí, bueno, es un mensaje muy breve, así súper 3 segundos, pero lo quiero decir textual.
Yo en 2018, un niño se quitó la vida, un joven de secundaria de 15 años, a unas semanas de su graduación. Tuve la suerte de que su mamá me compartiera la historia, la escribí, ya no se publicó el libro. Sin embargo, para terminar el libro, yo me quedé al final pensando como autora, ¿qué diría ese niño si regresara a la Tierra a darnos un mensaje? Y solamente les voy a leer el cachito que dice: a los papás y a las mamás del mundo, yo les diría que no se pierdan la oportunidad de conectarse con sus hijos y de darles ese vínculo de amor que necesitan. Abrácenlos mucho. El mundo de por sí es hostil y la hostilidad no es otra cosa que desconexión. Abrácenlos mucho para que sientan en su corazón esa fuerza y ese lazo que les da esperanzas de vivir. No importa si trabajas poco o trabajas mucho, no importa si estás muchas o pocas horas. El alma de tus hijos lo comprende y sabe el sacrificio que haces al dejarlos, pero aún así no dejes de abrazarlos, pues es ahí donde se reparan todas las células del abandono y del miedo. No dejes que tus hijos crezcan con miedo, ese miedo que los aparta de los demás. Si quieres dar el mejor regalo, deja que hablen libremente de lo que sienten, pues es así como se contactan con su propia luz. Muy bien, muchas gracias, Trixia. Nos vamos, querida Alicia, muchas gracias. Pues se fue muy rápido, como Muy siempre, rápido. y un placer. Gracias por la Pero ya le invitación. seguiremos. Gracias, gracias, Trixia. Al contrario. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con nuestra programación. Soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.